Hola alumnos, ¿qué tal? Bueno, en este segundo trabajo práctico de Excel vamos a empezar a trabajar con algunas nuevas funciones y a realizar algunos nuevos cálculos que veníamos realizando en trabajos anteriores. Comencemos con el ejercicio. Bueno, nos ubicamos en la celda A1 donde nosotros vamos a empezar a escribir el título del trabajo, listado de ventas. En la resolución del ejercicio nos vamos a ubicar ahora en la celda A3, donde vamos a escribir NRO, número. En B3 pondremos cliente. Estamos colocando todos los títulos, importe y así sucesivamente, todos los títulos de las distintas columnas. Vamos a avanzar un poquitito el ejercicio para que no sea tan lento y vamos cuando tengamos todos los datos colocados. Bueno, pasaremos a generar la serie en la columna A. Seleccionamos 1 y 2, nos vamos al manejador, desde ahí arrastramos hacia abajo hasta el último cliente y vemos que se generó la serie hasta la ubicación número 17. Vamos a reducir el ancho de la columna A, ubicándonos arriba entre A y B. Ahora vamos a agrandar el ancho de la columna B para que se vean bien los nombres y apellidos. En la columna C vamos a ver que tenemos los números sin ningún formato, entonces vamos a proceder a ponerle estilo monetario. Hacemos un clic sobre el signo pesos y vemos que aparecen los símbolos numeral. Eso es porque los números no se visualizan en forma entera. Agrandando un poco el ancho de la columna solucionamos el problema. Vamos ajustando los distintos anchos de las columnas. Ahora en la fecha vemos que tiene un formato que es día-mes, botón derecho, formato de celdas, previa selección. Y ahí vamos a elegir el número, estilo fecha, y tengo dos opciones. Una es con 2 dígitos del año y la otra es con 4 dígitos del año, día, mes, año. Esa vamos a elegir. Entonces ahí quedó el formato tal y cual nos pide. Vemos ahora los números de las cuotas, reducimos, ajustamos el ancho de la columna y ahí en principio quedó definido todo lo que sería el formato básico. Cuando seleccionamos los títulos, botón derecho, formato de celdas, nos vamos a la solapa alineación, alineamiento horizontal elegimos centrado, alineamiento vertical elegimos centrado y lo más importante es elegir la opción ajustar texto. Esta opción nos va a permitir que los títulos largos se acomoden. Empezamos a ver lo que ocurrió en la columna D, en E, en F, en G, donde tienen doble altura. Le ponemos un fondo amarillo y ahí quedó. Ahora vamos sobre el título principal, le ponemos un color rojo, negrita, le vamos a cambiar la fuente, le vamos a poner Arial Black, le vamos a definir un tamaño mayor para destacarlo, le ponemos tamaño 22 y lo más importante ahora es centrado, pero yo lo debo centrar entre la columna A y G. Entonces selecciono A1, B1 hasta G1 y le doy un clic a la opción combinar y centrar. Subrayo también y ahí quedó nuestro título. Usamos la opción combinar y centrar. Bueno, ahora tenemos que calcular el importe de las cuotas. El importe de las cuotas se calcula de una manera bastante simple, que es dividiendo el importe por el número de las cuotas. O sea, acá lo aclaro con esta flecha. Tengo que dividir el importe dividido el número de las cuotas. Súper fácil. Colocamos más, como siempre, hacemos un clic en el importe, dividido, hacemos un clic en el número de cuotas, ahí tenemos, le damos Enter y se calculó. Vamos a hacer la siguiente. Más de nuevo, un clic en el importe, un clic dividido, un clic en el número de cuotas, Enter. Vamos a la tercera. Más un clic en el importe, dividido, un clic en el siguiente valor, ahí pasó algo raro. Si yo veo que pasó algo raro, ahí le doy formato decimal, no ese es el problema, le doy doble clic, y veo que en color rojo yo seleccioné la fecha en vez del número de cuotas. El color azul está bien marcado el cuadrito, el rojo. Entonces borro eso, hago un clic en número de cuotas y ahí. Yo siempre tengo que controlar eso.
Siempre tengo que controlar porque para eso se colorean las celdas. Bueno, me ubico en el manejador de la última que calculamos y copiamos hacia abajo. Y ahí vemos cómo tenemos calculadas todos los importes de cuotas. Seleccionamos todos los números, nos vamos a formato monetario. Vemos que algunas celdas tienen los numerales, o sea, hay que agrandar un poquito el ancho de la columna y solucionamos el problema. Pasemos ahora a la zona inferior, donde tenemos que hacer 4 cálculos utilizando distintas funciones. Lo que tenemos que calcular primero es el total de clientes. El total de clientes se va a hacer con una función, que es la función contar. Las funciones nos ayudan a realizar los trabajos de una manera más fácil. O sea, vamos a contar los números que están en la columna A. Eso vamos a hacer. Entonces, todas las funciones comienzan con igual o con más. Vamos a hacerlo con igual. Igual, función contar, abro paréntesis, ahí tengo que poner el rango, ahí me dice que cuenta el número de celdas de un rango que contienen números. Perfecto, esa es nuestra función. Abro el paréntesis y ahora puedo con el mouse o bien puedo escribir, en este caso lo hacemos con el mouse, seleccionamos las celdas. Ahí vemos cómo se coloreó de azul el rango y me puso desde A4, 2 puntos, hasta A20. Le damos Enter y se hizo el cálculo. 17 clientes hay. Muy bien. Ahora procedemos al importe total de ventas, columna C. Esas son todas las ventas, tenemos que sumar todas las ventas. Para eso lo vamos a hacer usando la función suma. Es otra de las funciones que ya conocemos. Entonces colocamos siempre igual suma y abrimos paréntesis. Podemos ahí seleccionar con el mouse o escribir la primera celda que es C4, 2 puntos, la última celda que es C20, ahí vemos cómo se marcó el rango arriba en color celeste, el cuadrito. Perfecto, ¿está? Le damos Enter y nos realizó el cálculo. Ahora debemos calcular el promedio de las ventas. Para calcular el promedio de las ventas vamos a usar otra función. ¿Sí? Las ventas que están en la columna C son las mismas de recién. Colocamos la función que vamos a usar, la función promedio. Ponemos igual promedio o bien más promedio. Abrimos paréntesis. Y podemos escribir desde C4, 2 puntos, C20, que es el rango, o bien seleccionarlo con el mouse. Ahí vemos cómo se coloreó. Siempre hay que controlar que el rango sea el correcto. Le damos Enter y me hace el cálculo. Ese es el promedio. Bueno, ahora nos falta el último cálculo, que es promedio de cuotas. ¿Sí? También vamos a usar la función promedio. Con la función promedio hacemos la media aritmética o el promedio de números. Las cuotas son las cuotas con las que se pagan, que pueden ser 2 cuotas, 3 cuotas, 4 cuotas. Vamos a calcular el promedio. Entonces ponemos igual promedio, abrimos paréntesis y ahí debemos colocar el rango, que en este caso es desde F4, 2 puntos, hasta F20. Ese es nuestro rango. Controlemos que se sombreó bien el rango, le damos Enter y ahí me hace el cálculo. Muy bien, me dio 3,70588, ¿sí? Bueno, yo puedo poner solamente 2 decimales, hago un clic, selecciono ahí y solamente trabajo con 2 decimales. Ahora le vamos a elegir una fuente distinta y un color distinto a los títulos para que queden un poquitito más diferentes, más destacados. Y hasta ahí venimos bien con el cálculo. Nos está faltando realizar bordes, seleccionamos toda la planilla, ¿sí? Nos vamos a la barra de herramientas y elegimos todos los bordes. Y ahí quedó nuestro trabajo tal y cual como se solicitaba. ¿Sí? Quedó perfecto. Bueno, eso es
los pasos a seguir para la resolución del trabajo práctico número 2. Así que si alguno de ustedes tiene duda en la resolución del trabajo práctico número 2, acá está resuelto.